ante estas situaciones. Primero saludamos a Gabriela. Buenas tardes, Gabriela. Gusto en saludarte. Y un poco tu primera reflexión sobre esto. Bueno, en cuanto al tema justamente que nos convoca, es un tema bastante delicado porque aparte tampoco es tan lejano, ¿no? Y es un problema que digamos que se circunscribió en cierta forma en el País Vasco, pero que tiene, digamos, su inicio a raíz de justamente el conflicto que existía en ese país entre aquellos nacionalistas que tienen que ver, digamos, con su historia, con su trayectoria, con su cultura, con su idioma. Esto es el nacionalismo puro, ¿no? Que lo que pretendía era justamente la autonomía en relación al país, a España, ¿no? Mientras aquellos que en verdad se, digamos, se identificaban dentro del conjunto, dentro del Estado-nación, digamos, español. Aclaro esto porque en cierta forma uno cuando analiza ETA, en un principio, ETA se identificaba con los fines del nacionalismo vasco y en realidad buscaba o perseguía justamente la independencia del País Vasco. Con lo cual esto, sumado a que también tenía, digamos, se contraponía digamos, se oponía al franquismo, al nacionalismo, perdón, al nazismo, esto le empezó a dar cierta legitimidad a ETA. Y de hecho, en un principio incluso, los actos de violencia que generaba ETA no fueron tan cuestionados. Luego, obviamente, con el paso del tiempo y ya sobre todo en los últimos años de la dictadura franquista, los actos de violencia fueron teniendo una gran escalada y evidentemente esto obviamente ya empezó a generar ciertas preocupaciones, ¿no? Eh, pero lo cierto es que, bueno, esto seguramente luego, igual vos, Augusto, que sos más conocedor del tema, vas a dar un poquito más un panorama de la evolución, pero lo cierto es que, bueno, cuando llegó el momento de la transición democrática, había que, digamos, ver cómo se desarticulaba ETA. Eh, Acá vale hacer una aclaración de que en realidad España nunca identificó correctamente el conflicto y eso fue un gran problema para, digamos, buscar la solución. En primer lugar, no, como dice Teresa Whitfield, en verdad no pudo identificar primero si era un conflicto interno o un conflicto armado formal. Y digo esto porque si lo identificaba como un conflicto armado formal, en realidad esto implicaba primero reconocer a ETA como una parte del conflicto, y era algo que España no quería reconocer. Y en segundo lugar, que implicaba adoptar medidas humanitarias de corte internacional. Eh, España nunca reconoció a ETA como parte del conflicto y eso generó un gran problema para llegar efectivamente a un acuerdo de paz verdadero. Hubo muchas negociaciones y que en verdad participó y fue más activa la sociedad civil y obviamente los organismos internacionales que fueron, digamos, los promotores para lograr justamente el fin del conflicto, pero fueron todas medidas unilaterales, ¿no? Y en cierta forma fueron también incluso medidas unilaterales de la propia ETA, para llegar a la finalización del conflicto. Obviamente, con el tiempo, ETA fue perdiendo también fuerza, ¿no? Y eso fue generando que también sus, digamos, reclamos cada vez fueran menores. De hecho, en el último tiempo únicamente exigía la repatriación de los detenidos que habían sido diseminados y, digamos, y en lugares lejanos al País Vasco. Lo que sí podemos marcar primero también es que hubo muchas, obviamente eso es indiscutible, muchas víctimas provocadas por la organización, y también hubo muchas vulneraciones a los derechos fundamentales
tanto de las víctimas de ETA como también de las personas que iban siendo detenidas a raíz de los actos de violencia. Hubo un sistema judicial que no, digamos, obviamente hizo oídos sordos a los derechos fundamentales y a las garantías judiciales, inclusive estuvieron corroboradas las prácticas de tortura, pero digamos, España en cierta forma en eso no lo quería ver y no lo veía tampoco. Y eso iba profundizando cada vez más también el conflicto, sobre todo incluso cuando ETA iba perdiendo cierto poder. España seguía circunscribiendo el problema a una cuestión de terrorismo, ¿sí? Y obviamente que eran actos terroristas lo que hacía ETA, pero el problema era mucho más profundo y era ideológico. Esto es, tenía que ver con el tema de, digamos, de la identidad vasca, que era lo que reclamaba el nacionalismo vasco y que en cierta forma también representaba ETA. Lo que sí, puedo ir, lo que sí puedo decir es que, y que seguramente mis compañeros van a hacer mención a esto, a que este proceso unilateral, que en definitiva terminó siendo este proceso donde no hubo un acuerdo de partes, donde España no se sentó a hablar con su oponente, con ETA, llegó a que, en definitiva, las cuestiones de fondo que tenían que ver justamente con estos reclamos no tuvieron una debida respuesta. No hubo una reconciliación, no hubo un pacto donde las partes fueran cediendo cada una en aquello, digamos, escuchando el reclamo del otro. Entonces, un poco en esto es lo que un poco se cuestiona respecto de este proceso unilateral de paz, porque cuando los procesos se hacen tomando únicamente a una de las partes y no escuchando a la otra, dejan en cierta forma abierta la herida, de hecho quedó polarizado el país, y las circunstancias de que esta herida quede abierta hace a que puedan resurgir ciertos movimientos en un futuro. Y por otro lado, no hay una respuesta debida tampoco a las víctimas. Si bien luego con la legislación se fueron reconociendo ciertos derechos a las víctimas, se dictó una nueva legislación, pero lo cierto es que no hubo respuestas, hubo un pacto de olvido. Y eso es algo que la sociedad, entiendo, no perdona también, ¿no? Y sigue reclamando. No, Muy no sé bien, qué muy bien. piensan. Ahí paramos un poquito, Gabriela, doctora, y ha sido de alguna manera una introducción bastante importante del análisis que has realizado sobre esto. Ahora es importante, Vicenzo Carrosino es nuestro distinguido letrado desde Italia, Europa, que además es virtual candidato a diputado de las Américas próximamente, y este es un encuentro donde él está muy cómodo, puesto que tiene votantes dentro de las personas que nos ven y que seguramente están plenamente con él. Vicento, ahí me resulta interesante a ver qué nos podés decir tu visión, porque vos vivís en Europa, en Italia. ¿Cuál es esa visión que se tiene desde Italia con lo que fue la problemática de ETA, específicamente que ETA, que no es caso? Te escuchamos. Sí, sí, gracias Augusto, gracias a lo que interviene. A mí me cuesta un poco hablar en español expedito, y entonces se tiene la amabilidad de escucharme. Y me voy a explicar despacio, despacio. O si quiere, si hablo en italiano, ustedes me van a entender mejor. Yo También. hablo in italiano, mi suona meglio. Llevo meglio. Bene, allora parlo in italiano che è meglio. Certamente sì, noi qui in Europa abbiamo vissuto il periodo dell'ETA, così come abbiamo vissuto anche
altri movimenti come quello dell'IRA in Irlanda, lo stesso fenomeno delle Brigate Rosse qui in Italia che abbiamo avuto qui noi. E certo, lo ricordo bene io personalmente, quel periodo nefasto, diciamo, dell'ETA. Molto brillantemente ha esposto la questione la dottora Rizzuto e ha detto bene che il motivo principale, il motivo principe della lotta dell'ETA era quello dell'indipendentismo e della separazione basca, che era d'altronde come dire, quasi come se il popolo di questi Paesi baschi ce l'avesse nel DNA, il fatto di volere questa separazione dal resto della Spagna. E questo, se andiamo a vedere, se andiamo indietro nei secoli, nella storia, e ci accorgiamo che questo sentimento, come dire, di indipendenza, questo virgulto, diciamo così, di separatismo era sempre presente nel popolo basco. Certo, in questo movimento, che non dimentichiamoci che era una costola, diciamo così, del Partito Nazionale Basco, che si è staccato dall'opera di alcuni studenti, così è nato questo movimento dell'ETA, diciamo così, ed erano di sinistra. Ha detto bene la dottora Rizzuto che era contro il franchismo e contro la politica del franchismo, che quindi contro la forza, e hanno cercato con questo movimento di rispondere altrettanto con la forza. E come pensavano di agire? Facendo delle cose che a livello internazionale erano di grande risonanza, come gli attentati. E credo che per capire bene la cosa bisogna partire dall'attentato a Carrero Blanco, che era visto come il successore di Franco, in effetti, no? Nel 1972, se ben ricordo. Franco ha finito nel 1975. E quello è stata una grande azione dimostrativa di quello che era capace di fare questo movimento separatista basco, e allo stesso tempo però ha costituito, diciamo così, il primo atto forte per la comunità internazionale, che ha cominciato a individuare in questo organismo come un organismo cruento, un organismo che tendeva come dire, a manifestarsi all'esterno con le stragi, con la morte, e non era ben visto, tant'è che appena dopo questo grande attentato sono cominciati a sorgere all'interno della stessa ETA due movimenti, quello che continuava a dire che bisognava perseguire quella lotta armata, e l'altro invece che cercava di portare avanti un discorso politico, evidentemente con lo Stato, con il governo spagnolo, però per lungo tempo, come sappiamo, ha prevalsa l'ala dura dello stragismo, diciamo così. E si è arrivato fino alla democrazia, al dopo Franco. Al dopo Franco ancora si è continuato con gli attentati, però come dire, la forza del movimento prevaleva sempre sull'aspetto politico, e quindi non c'era, perché non c'erano i presupposti, d'altronde, anche del partito, del movimento dell'ETA, non c'erano i presupposti per portare avanti un processo come dire, di negoziazione tendente alla pace, tendente ad ottenere quello che in realtà loro volevano. E comunque dall'altra parte, dal governo spagnolo, già con lo stesso Aznar, c'è stato sempre un movimento di chiusura, la risposta sempre alla lotta armata con la forza, e questo è il risultato comunque, il ragionamento vincente del governo spagnolo, che non ha mai voluto, come diceva anche la dottoressa Rizzuto, non ha voluto mai transigere sulla richiesta della separazione, sulla richiesta dell'indipendentismo basco. Ma poi alla fine si è trovato
isolato perché la comunità europea, lo stesso gli Stati Uniti, anche dopo l'attentato dell'11 novembre, hanno condannato e considerato l'ETA, così come altri movimenti terroristici, sono stati banditi dalla comunità internazionale, quindi è venuto sempre meno quel potere di dialogo e di contropartita che lo stesso ETA poteva offrire come elemento di dialogo con il governo spagnolo. Muy bien. Non so se... Ahí, Vicenzo, bueno, posteriormente te vamos a pedir ahí que nos des ya tu definición un poco final, te agradezco ahí tus expresiones. Rescato fundamentalmente lo que has dicho, que después vamos a empalmar un poco, de cómo se inicia. No es cómo se inicia, sino cómo de alguna manera se dispara la situación de la ETA en España, que fue a partir del atentado contra el primer ministro de Franco, ¿no? Ahí se agudiza esta situación y la problemática y es lo que llevó varias décadas en solucionarse. Bueno, bien, ahora vamos a tener las reflexiones de la doctora Julia Brusone, que de nuestro equipo, ¿no? Es nuestra investigadora, es nuestro faro en temas de lectura, y es quien me facilitó después el libro Patria, ¿no? De Fernando Aramburu, que después voy a hacer las reflexiones respectivas porque me tocó leerlo y tengo mi visión sobre el desarrollo de esa historia y de esa novela. Bueno, Julia, desde ya, como siempre, agradecemos tu tiempo, ¿no? Y la paciencia que nos tenés, y te escuchamos atentamente. Bueno, bueno, escuché atentamente a los colegas y exposición y recorrido, ¿no? De lo que ha significado ETA en España. Pero hay un concepto que es vigente, que es el concepto del terrorismo, ¿no? Digamos, el terrorismo no es algo pasado, sino que es algo que todavía se vive en el mundo. Y en particular, en este caso, esa es la mayor de las preocupaciones. En particular, en este en España, el terrorismo de ETA, que nace, como dijeron los colegas, en la época de la dictadura, tiene su fin digamos, debería haber tenido su fin en la época del dictado de la Constitución en 1978 en España, y en el 79, cuando se dictó el Estatuto de la Autonomía del País Vasco, circunstancia que no ocurrió, digamos, ¿no? ETA continuó con sus acciones violentas. Y eso finalmente trajo, bueno, no, y lo que me quedaba también decir que es muy importante es que en 1981 se hace la primera asociación de víctimas del terrorismo en España, a consecuencia del terrorismo padecido, no solamente por esta, también el terrorismo padecido durante, o las víctimas que padecieron durante el periodo de Franco. Esta asociación que se crea en el año 1981 hoy está vigente. Eso es lo importante, ¿no? Digamos que transcurrido el tiempo se mantiene vigente. Inclusive, ahora en enero hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso, lo anoté porque es medio complicadingui, Javier Atristain Gorosdel, donde el tribunal, el europeo, le da la libertad condicional a esta persona, un terrorista, ¿no? De ETA, y esta asociación de lucha a favor de las víctimas del terrorismo presiona, esto ocurrió ahora en la primera parte del año 2022, presiona al Ministerio de Justicia para que apele ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta sentencia, lo que la ministra de Justicia prometió hacer. Entonces decimos que es algo que, digamos, tiene hoy en día una actualidad importante. Y como decía la doctora Rizzuto, tiene que ver con una cuestión cultural que hoy, por ser reciente, como también comentó ella, se encuentran dos ejes, ¿no? Digamos, por un lado, la víctima del terrorismo ETA, y por el otro lado, las consecuencias de las acciones de ETA y que, bueno, naturalmente, son los presos ETA.
Entonces, parecen derechos humanos, pero desde los dos lugares, ¿no? Si vamos a interpretarlo, el derecho humano de la víctima, que exige memoria y justicia, y el derecho humano de los presos políticos, que exige la aplicación de los, digamos, de las convenciones sobre los derechos humanos. Del análisis que hice yo, ¿no? Digamos, de nuestro trabajo en común, para mí un punto muy importante de la consecuencia en esto es que no ha habido una negociación bilateral, digamos, la definición propia de acuerdo es el bilateralismo, tiene que haber dos partes para poder llegar a un consenso y haber concesiones mutuas. Esa circunstancia no ocurrió. Entonces, hubo un proceso que se llamó, según nos comentaba bien el profesor, un proceso unilateral de paz. Entonces fue, digamos, esta misma, a consecuencia de la presión de la sociedad española, la que se desarticuló. Pero no hubo una posición por parte del Estado español donde se enfrentara y exigiera, digamos, este intercambio de posiciones y que de alguna manera lograra la paz en la sociedad, porque lo que se busca es ese concepto de reconciliación que hablaba también, que se hablaba recién antes los colegas, ese proceso de reconciliación en la sociedad, y que al ser tan reciente está muy enfrentado. Entonces, a mi criterio, ese es un elemento muy importante para tener en cuenta el concepto de proceso de paz unilateral al que se arribó en ETA. Hay una frase que a mí me gustó que dice así: no puede haber paz donde no hubo guerra, digamos, donde o sea, la lectura, digamos, ¿no? Esa frase. Y otra conclusión que me parece, digamos, personal, aparecen dos nuevos actores en esta escena, ¿no? Que está ocurriendo a raíz de la consecuencia del terrorismo ETA, que es la aparición de los organismos de la sociedad civil en escena, ¿no? En la misma escena donde se estaban debatiendo estas cuestiones, de la sociedad civil que hoy son ascendentes, ¿no? Digamos, en materia de las relaciones humanas, de las relaciones sociales entre una comunidad, y los organismos internacionales que pues desde ya, ni hablar. Me quedó el tema de la ley de memoria ahí un poquito como para comentar, la ley de memoria histórica que se dictó en España, que bueno, que tampoco dio resultado alguno, la ley de memoria histórica del año 2000. Pero digamos, para concluir, creo que es esa la situación que se está. Sí, ahí, Julia, tenemos algunos inconvenientes con tu internet. A veces se corta. Fíjate que, fijémonos que esta jurisprudencia que le marca del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, equiparado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es algo parecido a lo que ocurrió aquí con el tema de la toma de la Tablada, donde después la Corte Interamericana, en el entonces gobierno de la Rúa, obligó a discusión era sí o no a la libertad condicional, porque dentro del sistema procesal penal español con respecto a todo lo que tenga que ver con ETA, tuvieron políticas criminales muy duras, el tema del cumplimiento de penas en forma de aislamiento, también lo otro que tuvieron que sufrir, que en Buenos Aires, no, en Argentina, gran parte del mundo es impensado que cuando estén por cumplir una pena, pongo de ejemplo, de 15 años, le está faltando una semana y le agregan 5 años más. Bueno, todo esto en España ha ocurrido. Desde la visión jurídica, para nosotros no es concebible, pero esto ocurrió.
y el Tribunal Europeo tuvo que actuar más en una oportunidad tratando de fijar una pauta donde el gobierno español tenía que aceptar que cumplió la pena que fuera fijada en su oportunidad, pudiera recuperar su libertad. Realmente la forma en el que se les hacía cumplir la ejecución de la pena en España fue bastante dura para ellos. Yo creo que más que reflexión era una situación donde el detenido vivenciaba, además de estar privado de su libertad, no cumplía con una pena para una reinserción o rehabilitación social, ¿no? Y eso está corroborado y esa es una de las quejas que existen dentro del sistema de juristas que le critican a España con respecto a cómo se llevó adelante los procesos a los integrantes de la ETA. Podemos decir terroristas, sin ingresar en la parte política, tenían razón, no tenían razón, después haremos la reflexión de cada uno, cuál es la visión que podamos tener al respecto. En ese punto, Augusto, Te escuchamos. sí, la voz, Augusto, no, te estamos perdiendo. No escuché, yo no escuché. ¿Me escuchás? Ahí, en lo que vos estás comentando, Augusto, no, te quería agregar algo de lo que vos decís, coincido plenamente justamente en lo que se llamó la doctrina Parot, es a lo que vos te estás haciendo referencia, que consistía en ir aumentando retroactivamente las penas que habían sido impuestas en las sentencias. Y uno no discute que, digamos, toda persona que ha cometido un acto ilícito y en particular un acto aberrante como los que han cometido miembros de la organización ETA debían pagar por esos actos, debían cumplir una condena y como corresponde. Toda persona tiene que responder por los actos que realiza, pero lo cierto es que puntualmente lo que vos decís es muy acertado, justamente esto de que, digamos, algunos procesos fueron bastante irregulares y eso generó más grieta aún, por así decirlo, utilizando un término tan nuestro hoy, ¿no? Y eso es lo que llevó a cabo esta doctrina Parot, que efectivamente violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, de hecho, el Tribunal Europeo justamente lo que hizo fue anular uno de los fallos en el caso de Henry Parot, que llevó a cabo justamente lleva el nombre de la doctrina, donde diciendo que violentaba justamente el convenio de derechos humanos, la doctrina esta Parot en cuanto a que iba aumentando, las penas iban venciendo, las iba aumentando retroactivamente justamente para evitar la liberación del detenido, ¿no? Sí, eso ocurría asiduamente. Podemos decir una mala costumbre jurídica, ¿no? Porque no era tampoco una solución y lo que creaba era mayor revanchismo, me parece, de parte de la sociedad, porque no podemos desconocer que en un inicio y buena parte, muchos años, el grupo ETA contaba con el social del sector vasco. O sea, después uno podía tener una visión distinta. Obviamente, la fue evolucionando y ellos no se adaptar hasta que finalizó como finalizó o ha finalizado en estos tiempos la ETA retirándose o aceptando ya la entrega de las armas y que ya la vía armada o la vía violenta no era una solución. Para eso, indudablemente, Vicenzo, que es nuestro jurista más realmente
distintas no situaciones. escuché, Eso es lo que te quería. Augusto, no escuché, perdona. Sí, yo tampoco. Escuché que eras un gran jurista, cosa que comparto, pero no escuché lo que dijo después. Ah, muy bien, muy bien. No, la percepción y el en el último tramo con respecto a la ETA. O sea, ETA en algún momento tenía algún tipo de consenso, pero en la última etapa ya no lo tenía. ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué ya no lo tenía? Porque ya había perdido el consenso. Tu Sì, análisis ahí personal es importante en todo esto. sì. Voglio rifarmi prima al discorso che facevate circa come dire, la limitazione di alcuni diritti fondamentali in un periodo di emergenza. Noi qui anche abbiamo vissuto questo periodo con il fenomeno delle Brigate Rosse, come vi dicevo prima, e anche in quel periodo per combattere questa organizzazione criminosa, criminale, il governo italiano ha emanato delle leggi speciali per quel periodo che effettivamente limitavano molto la libertà personale, hanno introdotto anche dei sistemi carcerari duri, più duri, che ancora è vigente. E questo devo dire che è servito comunque a circoscrivere il fenomeno terroristico in un periodo non molto lungo e gli effetti di questa legislazione di emergenza unita a quelli che è stata la legislazione penitenziaria ha sortito gli effetti. Per ritornare all'ETA e a questo processo unilaterale di pace che c'è stato, io credo che bisogna ripartire dall'ultimo attentato che hanno fatto all'epoca dell'attentato all'aeroporto di Madrid, Barajas, dove quello secondo me ha segnato la crisi del movimento, perché in un periodo che si stava cercando di dialogare e di portare ad un processo, come dire, di pace con il governo spagnolo da parte del movimento dell'ETA, quell'attentato ulteriore che c'è stato ha dimostrato che una parte, una frangia del movimento ETA voleva continuare con la lotta armata, con il terrorismo, mentre invece nell'altra parte cresceva sempre più diciamo così, il principio democratico della parola, del dialogo. E questo è stato, secondo me, il motivo scatenante che si è arrivato dopo al processo di pacificazione, sebbene unilaterale. Però perché c'è stato questo processo unilaterale di pace? Perché secondo me l'ETA, dopo 40 anni di lotta armata, dopo 40 anni di attentati, dopo aver riconosciuto che effettivamente alcuni membri dell'ETA hanno sostenuto che negli anni hanno come dire, seminato e hanno provocato molto dolore nei confronti dei loro cittadini stessi, ha perso quella forza iniziale che aveva prima. E ripeto, il fatto che poi siano stati dalla comunità europea banditi come movimenti estremisti, come movimenti non riconosciuti e quindi terroristici, li ha circoscritti ancora di più a livello internazionale. Se a questo aggiungiamo che alla forza, ripeto, distruttiva di questo movimento ha risposto l'altrettanta forza del governo spagnolo, che non ha voluto, perché loro in effetti due cose chiedevano poi alla fine: uno, di continuare ancora con il riconoscimento dell'indipendenza dei Paesi Baschi, e l'altro era, come dire, un processo premiale per i detenuti, per quelli che erano stati riconosciuti colpevoli dalla giustizia spagnola, responsabili di questi attentati. Il fatto che l'Europa ha chiuso a questo movimento e il fatto che, come prima avveniva, magari trovavano scampo oltrepassando i Pirenei, andando in Francia, dove ricevevano
asilo, dove gli veniva riconosciuto lo status di rifugiato, con questa chiusura che c'è stata anche da parte del governo francese, capite bene che questo movimento è stato costretto a ridursi sempre più e non ha avuto la forza di portare avanti quel progetto di indipendentismo, e gli rimaneva soltanto dopo il fatto di negoziare come si chiama, i detenuti che erano sparsi per le varie carceri, non soltanto spagnoli, ma anche qualcuno che era all'estero, per cercare di avvicinarli ai loro paesi, per cercare di avere un trattamento migliore. Ed anche perché comunque nel tempo, essendosi affievolita questa lotta armata, alcuni membri di questa organizzazione già sedevano in Parlamento, facevano i politici, quindi voglio dire, ha perso quello che era l'obiettivo originario, ottenere con la forza l'indipendenza. Non c'è riuscita, non è rimasto altro che consegnare le armi e arrendersi, tra virgolette, entre comillas, a questo processo di pacificazione unilaterale, appunto. Questo è il mio modo di vedere. Muy bien. Bueno, ahí lo que nos queda es un poco el análisis de cada uno con respecto a esta situación. Aquí muy bien Julia nos dice que esto termina en una forma, la doctora Risuto. Sí, esto equivale a desconocer que existieron siempre reuniones de acercamiento donde el ETA, para mí, desde mi visión personal, y muchos politólogos también así lo ven, se equivoca al romper los preacuerdos de paz a los que ellos se comprometieron, ¿no? Porque sintomáticamente fue ese sector, ¿no? Está reconocido que fue el sector de ETA que los incumplió y que eso llevó a que en distintas etapas, fíjense ustedes acá hay algo interesante, que tanto el Partido Popular de Aznar, y ahí es muy bueno lo que dice Vincenzo, sería yo entonces tomo lo enriquecedor de este encuentro, es que hasta el 4 se podía tener distintas visiones, ¿no? Pero después del 11-3 del 2004, esta termina costando a Aznar, se podía existir algún tipo de... No te escuchamos bien, Augusto, ahí. A ver, disculpa. Bueno, ahí subimos también el... No mucho. Bueno, pero ahí, ahí sí, ahí lo que equivale es que hasta el 2004 se podía tener una mayor o menor simpatía, pero a partir del 2004 como que la sociedad y hasta la misma sociedad europea de otra forma y comienza a perder pleno consenso, como con un sabe la misma sociedad que hay que tener presente, como ustedes lo dijeron, distintos opositores, es que ETA tuvo distintas fracturas en el sentido que había sectores que ya se volcaban a la paz política y democrática. Ahí, de esto, lo que me interesaría es, por ejemplo, doctora Risuto, es ¿cómo ves este tema del acercamiento, ¿no? Es una visión de justicia restaurativa, pero más allá de esto, es ¿cómo ves el tema del acercamiento entre la víctima y victimario? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que la verdad que... Sí, yo creo que efectivamente un poco el concepto del acuerdo de paz o el proceso de paz como debiera ser, como se entiende como tal, el que hablaba Julia también, en cuanto a que exista una bilateralidad, esto es, que existan dos partes donde dialoguen, hagan consensos
y hagan concesiones recíprocas, en definitiva, que muchas veces intervienen siempre, como nos decía el profesor Specterovsky, que nunca me sale el apellido porque es bastante complejo, pero como nos decía, siempre hay una tercera parte que es la que generalmente acerca justamente a las que están dentro del conflicto. La necesidad de que exista realmente un consenso y, en definitiva, este acercamiento entre víctima y victimario, si uno quiere, pero sí en un acuerdo de paz que ya están en otra posición, porque ya no hay una simetría tampoco, sí tratar de generar ciertas concesiones y llegar a digamos, algún tipo de acercamiento. Y yo eso sí creo que es necesario, y de hecho me parece que es fundamental, porque es la única forma de lograr cierta, digamos, paz interna. Porque evidentemente el conflicto de ETA, o mejor dicho, el conflicto en el País Vasco, no tuvo un cierre. Es decir, por eso es que hablábamos recién, tanto Vinchen como Julia, sobre este tema de que fue un proceso unilateral, que realmente fueron concesiones que se fueron haciendo y con terceras partes que iban interviniendo e impulsando la finalidad de este conflicto. Pero lo cierto es que cuando algo se hace en forma unilateral, justamente es una decisión nada más, la decisión de ETA de entregar las armas, de poner armas y terminar el conflicto, pero no es una decisión común que uno pueda reclamar en tal caso digamos, justamente que se aplique y se respete el acuerdo formalizado. Acá no hay acuerdo, así que si ETA el día de mañana o algún grupo decida rearmarse o reagruparse, no estaría faltando ningún tipo de acuerdo, más allá de los pactos y obviamente y los convenios internacionales, ¿no? Pero me refiero a que la necesidad de que se acerquen las víctimas en su caso los victimarios, o al menos no hablemos ni siquiera de víctimas y victimarios, pero sí las partes dentro del conflicto, entiendo que es fundamental que haya un acuerdo y que efectivamente haya una negociación. Sin negociación no se puede cerrar justamente la herida que dejó abierta este conflicto, y creo que efectivamente la herida sigue abierta. Bueno, Julia, ahora te escuchamos, a ver cuál es tu visión, tu lectura de esta situación. A mí a veces se me pierde a Augusto, no sé. Sí. No, está bien, no, ahí le daba el pase a Julia, gracias, Gabriela, Okay. a Julia para escuchar su reflexión. Ok. Bueno, por supuesto coincido con. Díganme si se escucha mal, porque eso es feo pero coincido con los colegas, o sea, esto es una herida totalmente abierta y digamos, falta mucho cierre, porque así como les comentaba recién, que está en tratamiento, digamos, llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una cuestión ya resuelta en España, y hay una revisión por organismos internacionales de lo resuelto ya en España, digamos, la reacción de la sociedad, si no se trabaja en el sentido que decía recién Gabriela, o sea, de trabajar desde la negociación, de la recomposición social por parte del Estado español, estas situaciones van a generar nuevamente crisis. Y teniendo en cuenta además que es una sociedad que hace poco también sacaron el último monumento de Franco, o sea, hace muy poquito, no me acuerdo el lugar de dónde era. Entonces es una sociedad a la que, digamos, son las heridas de las víctimas, o sea, la vulneración de derechos, está como vigente. Y si no hay un trabajo por parte del Estado que implica un reconocimiento de la situación, o sea que hasta ahora parecería, porque bueno, que no ha habido formalmente, como decía Gabriela, no se va a llegar a solucionar. Cada sentencia, cada revisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a generar un estallido en el interno, digamos, en lo interno de la víctima. Perfecto. Bueno, acá, como ya se nos está haciendo el tiempo,
queda como que en la situación de la ETA, cómo resolverlo, que termina en forma unilateral, como bien dicen ustedes, de alguna manera termina siendo forzado por la misma ETA al incumplir los acuerdos, y también es que en esa situación lógico, ¿no? El Partido Popular Socialista considera que la única forma de solucionarlo es de alguna manera encerrándolos y obligándolos a que depongan todo tipo de actitud, que es como terminó. También hay que hacer una lectura que ETA de alguna manera también tenía un financiamiento exterior, eso también había finalizado, y considero también que se dio una situación donde no se adecuaron a los nuevos tiempos. Sí me parece como esa reflexión del tema de la justicia restaurativa, el tema de un acercamiento de víctima y victimario, es un tema de debate y discusión, y que es un núcleo de esta novela de Aramburu, que es Julia muy bien, y que me tocó a mí un poco leerlo y hacer el desarrollo. Ahí lo fundamental es cómo se comporta la sociedad ante el actuar de ETA en el País Vasco, y que contaba de alguna forma con la anuencia o consentimiento social, pero también la discusión de toda esta sociedad, y donde la delación a cualquiera que sea integrante de la ETA era mal vista por la sociedad. Pero también era como el vecino de al lado que pensaba distinto podía ser ejecutado por este socialmente. Después el ejecutor no termine con una denuncia de parte de las víctimas, puesto que tampoco eso era bien visto en ese momento. Pero realmente la novela Patria tiene todo un desarrollo donde nos demuestra cómo se comportó esta sociedad, y cómo también gente que había crecido junto y que había tenido vivencias en forma en conjunto por el tema de la independencia vasca y de ETA en concreto, se terminaron dividiendo. Y también cómo estaban divididos entre los que creían que podía haber un acercamiento de reflexión entre víctima y victimario. Realmente coincidimos todos acá, y acá también conviene mencionar a la doctora Quiroz, que nos acompañó y ha colaborado con nosotros, integrantes que ha integrado este trabajo, que lo lamentable es, si bien está finalizada esta historia, como también lo han dicho ustedes, esto no quita la posibilidad que exista un rebrote el día de mañana. Hoy resultaría, podríamos decir, quizás hasta impensado, hoy, pero está latente, digamos que esa situación no está totalmente superada, y gracias a Julia esta jurisprudencia lo marca, que la que nos dijo hoy es como que todo ahí está latente. Si tenemos que ir a un tribunal europeo de derechos humanos, cuando tendría que ser un tema de solución interna dentro del Poder Judicial de España, nos marca que se desoyen todo ese tipo de situaciones. Así que ha sido muy, muy bueno el desarrollo que hemos realizado de toda esta situación, y ahora pasamos a los que serían las conclusiones y palabras finales. Empezamos con la doctora Risuto. Bueno, en verdad, yo mucho más ya no tengo para agregar, creo que he hablado bastante, pero soy demasiado verborrágica, ¿no? Así que, bueno, no, entiendo que coincido plenamente, creo que en eso hemos llegado a un punto, digamos, común en cuanto a que ante todo conflicto, ante toda situación, no es buena la polarización, es necesario, sí, digamos, el diálogo y el llegar a un entendimiento. Es la única forma de solucionar un conflicto y poner fin
a ese conflicto es mediante el diálogo y la generación de acuerdos. Acuerdos que en definitiva, llegado el caso de ser necesario, se puedan ejecutar y se puedan hacer cumplir. La falta de diálogo y el tratar de resolver las cosas en forma unilateral o decir yo con determinadas personas no dialogo, han generado una pérdida, como pasó con el terrorismo, digamos, vasco, una pérdida de una cantidad de años que en definitiva lo único que generó es que las muertes sigan ocurriendo y que, digamos, el conflicto siga latente. Con lo cual entiendo que un poco coincidimos en esto, en que lo más importante es el diálogo en todo sentido. Muchas gracias. Julia. Coincido plenamente, o sea, el diálogo de todas las soluciones, ¿no? Hoy los procesos judiciales, inclusive en España se estuvo discutiendo también un poco el tema de la mediación y el tratamiento de los temas judiciales a partir de la resolución alternativa de conflictos, y es una mirada desde la sociología, digamos, que se debe el Estado español para su gente, simplemente porque la jurídica a veces soluciona todos los problemas. ¿Cuál es tu reflexión, Vincenzo? Sì, coincido anch'io che il problema è latente, che potrebbe essere sotto la cenere il risveglio del movimento separatista, e quindi potrebbe esserci un rigurgito di atti terroristici. Io mi auguro di no, però non bisogna dimenticare che, secondo me, trattandosi di un atto interno alla stessa nazione, il problema è il governo spagnolo con la regione basca, insomma, trovare il dialogo politico per continuare a risolvere i problemi, e così come c'è stata la continuità, sebbene i governi di destra e di sinistra, sia quello di Aznar che quello di Zapatero, che si sono succeduti, hanno continuato con la stessa linea politica, cioè di non concedere nulla per quanto riguardava l'indipendenza della regione basca. È vero che siamo di fronte a un nulla di formale, nulla di scritto, non è che c'è un patto sotto l'egida delle Nazioni Unite sottoscritto tra due nazioni belligeranti, come potrebbe essere adesso il caso dell'Ungheria e dell'Ucraina con la Russia, e sebbene là ci sia stata la famosa conferenza internazionale di Aiete che si è tenuta a San Sebastiano nell'ottobre del 2011, dove ha partecipato addirittura Kofi Annan, l'ex segretario dell'ONU, è soltanto una cosa, come dire, simbolica, formale, che però non ha nulla di sostanza, e che domani nulla vieta che si svegli qualcun altro che voglia ripetere l'escursus storico dell'ETA, e magari, che so, cominci con un attentato e voglia così innescare nuovamente questo processo di destabilizzazione. Io mi auguro di no, e mi auguro che la politica, nel vero senso della parola, nel senso buono del termine, faccia tutti gli sforzi per addivenire a questo processo di pace che adesso tra il movimento dell'ETA, i Paesi Baschi e la Spagna stessa. E il fatto, ripeto, che sia stata una cosa unilaterale questo processo di pace era perché è avvenuto proprio perché l'ETA era apparsa sempre più indebolita e divisa anche all'occhio della comunità internacional. Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces, Gabriela, Julia, Vincenzo. Le envía ahí felicitaciones el doctor Fiumara. Grazie, ricambiamo. Muchas gracias a los que nos han seguido y gracias por esta convocatoria. Gracias. Un placer compartir este momento contigo y con los colegas. Muchas gracias. Lo mismo. Gracias a todos. Tiempo y a las distintas reflexiones, y esperamos haber aportado un poco de luz en la temática de ETA España y la resolución de este conflicto. Así que después dejamos que cada uno tenga su línea de pensamiento y estamos en contacto. A todos ustedes, nuevamente buenas tardes y nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Adiós, Saludos, Vincenzo, Julia.
Gabriela, hasta luego. Gracias. Saludos, adiós, hasta luego.